Docente, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Renzo Pablo Valencia Alarcón. Soy del NRC 63286 y los temas que se me asignaron son la formación del universo, formación del sistema solar, origen de la Tierra, tiempo geológico, estructura y composición de la Tierra, deriva continental, postulado de Alfred Werner, tectónica de placas. Formación del universo. En la formación del universo es muy fascinante, ya que habla sobre la teoría del Big Bang. Eso explica cómo el universo se originó hace unos 13,8 mil millones de años, eh, a partir de un estado muy denso y caliente. Esa fue una gran explosión. El espacio comenzó a expandirse, formándose las partículas de átomos, estrellas y galaxias. La radiación cósmica de fondo y desplazamiento a rojo de las galaxias son pruebas de esta teoría, aunque aún existen dudas sobre la materia oscura y la energía oscura del Big Bang, siendo la explicación más aceptada sobre el origen del universo. Eso fue de la fuente, según Tyson MC Milan en el año 2016. Ahora, la formación del sistema solar. El sistema solar se formó hace unos 4,600 millones de años, a partir de una nube de gas y polvo llamada nebulosa solar. La gravedad provocó su colapso y rotación, formando un disco donde el material central se dio de origen al Sol. Las partículas del disco se agruparon en planetesimales que luego formaron planetas, satélites y asteroides. Este proceso explica la disposición de planetas con los rocosos cerca del Sol y los gaseosos más alejados. Según la fuente acá, como podríamos ver, French M. A. I. Blackman en el año 2015. El origen de la Tierra. La Tierra se formó hace unos 4,600 millones de años a partir de una nebulosa solar de gas y polvo que colapsó por una gravedad. El material central formó el Sol y el resto se convirtió en un disco mm, protoplanetario, donde las partículas se unieron al crear planetesimales y luego protoplanetas, entre ellos la Tierra. Con el tiempo, el bombardeo de meteoritos y la actividad geológica originaron su atmósfera y océanos, permitiendo el surgimiento de la vida. Eso es según la fuente Aleke MC en el año 2008. Diré CJ. El tiempo geológico. El tiempo geológico es una escala eh, cronológica que organiza los eventos de la historia de la Tierra en eones, eras, periodos, épocas y edades. El eón fanerozoico, iniciando hace unos 541 millones de años, incluye la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, marcadas por la evolución de la vida compleja, los dinosaurios y los mamíferos. Esta escala permite comprender la evolución de la vida, los cambios climáticos y la formación de la estructura terrestre a lo largo del tiempo. Según la fuente Stanley en el año 2009. Estructura y composición de la Tierra. La Tierra está formada por capas intensas con distintas propiedades. El núcleo interno es sólido y está compuesto por hierro y níquel, mientras que el núcleo externo líquido genera el campo magnético terrestre.
El manto de roca semifundida produce corrientes de convección que mueven las placas tectónicas. Finalmente, la corteza terrestre delgada y sólida forma los continentes y océanos. Esta estructura interna hace posible la actividad geológica y la vida en el planeta. Esa es la fuente según Skinner, BJ, Ford y Park J. En el año 2004. Deriva continental. La teoría de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener a inicios del siglo XX plantea que los continentes se desplazaron lentamente desde un antiguo supercontinente llamado Pangea hasta sus posiciones actuales. Aún al principio fue cuestionada, la teoría sirvió como base para tectónica de placas, que explica el movimiento de la corteza terrestre. Las pruebas incluyen la coincidencia de costas y distribución de fósiles y formaciones geológicas similares en distintos continentes. Esa fue, según la fuente, Tim Brief Flat Tectonics en el año 2024. Acá tenemos algunas imágenes que se pasan rápido, disculpen mi acento, pero sí se puede visualizar. Postulado de Alfred Wegener. En 1912, Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental, afirmando que los continentes se mueven lentamente sobre la superficie terrestre. Sostuvo que hace unos 300 millones de años existía un supercontinente llamado Pangea, que luego se fragmentó en los continentes actuales. Wegener se basó en su hipótesis, en evidencias fósiles y geológicas y paleoclimáticas encontradas en distintos continentes. Aunque su idea fue rechazada al inicio, fue confirmada más tarde por la teoría tectónica de placas, que explicó el mecanismo de movimiento. Este es el señor Wegener. Tectónica de placas. La tectónica de placas explica la estructura y el movimiento de la corteza terrestre. La litosfera está dividida en placas rígidas que flotan sobre el manto y se mueven lentamente, causando terremotos, volcanes y formando montañas. Existen tres tipos de límites: convergentes, colisionan; divergentes, se separan; y transformantes, se deslizan lateralmente. Esta teoría es clave para entender la evolución geológica, el clima y los recursos naturales y la biodiversidad del planeta. Este es según la fuente Tambur J. Luden y Tasa del año 2017. Eh, este es hecho elaborado por Renzo Podolenza con las fuentes consultadas. Acá, como podemos ver, tenemos eh, 8 fuentes consultadas y acá dos está el link de mi video. Muchas gracias.